allá donde está la casita en el mástil de los barcos, donde mandan a los marinos, ¿no?, que se portan mal, al carajo, eso, con todas esas lacras. Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Me da mucho gusto saludarte, Gracias, Luis Adela, Carlos. muy buenos días. Pues, ¿cómo viste y cómo ves? Pues creo que es claro que el gran ganador político es Morena. Creo que la derrota política y el balde de agua fría se lo lleva la oposición, pero hay que matizar. A ver. Primero, en el caso del Estado de México, la diferencia final fue de 8.3 entre Delfina y Alejandra del Moral. No de 20. No de 20. Sí. Por cierto, las encuestas muy mal. Ahorita hablamos de eso. Muy mal las encuestas. Segundo, en Coahuila pues ganaron por 35 puntos. Ahí sí arrasa. Si tú sumas las votaciones de ambas entidades quedaron más o menos empatados, pero bueno, políticamente hablando el gran ganador es Morena y la derrota es de la coalición. Esa es la realidad. Creo que el INE y los institutos electorales muy bien, como siempre. Muy bien, como Creo que afortunadamente los perdedores fueron responsables, sobre todo del Moral, que salió a decir, perdí. Salió a las 6 de la tarde a decir gané mal, pero después corrigió, perdí. En Coahuila, Guadiana de Morena salió a decir perdí, pero empezó a echar culpas a todo el mundo. Todos tuvieron la culpa. Pero vaya, políticamente hablando, la elección se resolvió el domingo en la noche y así debería de ser siempre. Claro. Nunca, a veces no lo es, pero así fue la cosa. Cuando es muy pareja es muy difícil que se pueda resolver. Entonces, digamos, fue una elección en el sentido democrática, sí, hay muchas acusaciones, claro, de que el gobierno le mete lana, del clientelismo, de los exterior de la nación. Sí hay muchas de esas cosas y esas cosas han distorsionado, han contaminado la calidad y la libertad de las elecciones en los últimos 30 años. Pero quitando eso que es grave, la elección, pues la gente así decidió y hay que decirlo tal cual. Sí, claro. Muchas personas dicen que esto es bueno, que esto es malo, esas son cuestiones subjetivas, Adela. Eso decidieron. Y decidieron también no salir a votar, ¿no? Así Entonces, pues la oposición, yo lo he venido diciendo en estos días, la oposición que no se pone de acuerdo, ¿no? Que están haciendo malas cosas. La verdad es que Alejandra del Moral, salvo tu mejor opinión, yo pienso que la dejaron sola, ¿no? Ya Riquelme en Coahuila dijo, ya no me tocó una embajada, ¿no? Pero la ciudadanía, que eso es lo que a mí me tiene muy enojada, no el hecho de que haya ganado quien la gente que votó quiso que ganara, sino que la ciudadanía sigue sin querer participar. Esto hay que decirlo. Hay una demagogia de la ciudadanía como si esta fuera impoluta, virgen, perfecta y que quiere lo mejor para el país, pero los políticos malos los tapan, los obstruyen. No es cierto. Hay una cosa peor en México que los políticos corruptos e irresponsables, que es la sociedad apática. Y esta ha sido la razón principal de que nuestra democracia sea de baja calidad. Y así ha sido desde el siglo XIX, así ha sido siempre. Y esto ha cambiado poco. Y hay que dejar de idolatrar a la ciudadanía o, en el caso de López Obrador, el llamado pueblo. Tenemos una sociedad apática, lejana y, sobre todo, tenemos una juventud, los menores a 29 años, que son los más apáticos, los conformistas. Que menos salen a votar. Menos interesados en las cosas de la comunidad, ensimismados, pensando que lo que pasa allá afuera no les impacta. No les va a afectar de ninguna manera, claro. Es el impacto del mundo digital probablemente y de otras cosas. Nuestra juventud, y lo digo aunque sea políticamente incorrecto, nuestra juventud o los votantes de menos de 29 años no son el futuro de México. Están por su propio futuro y no están pensando ahora. ¿De quién es la culpa de eso? Pues tampoco podemos decir ellos son los culpables. También tiene que ver con que no se les habla en un discurso atractivo, que los políticos no les hacen ver por qué es relevante salir a votar. En el Estado de México, los menores de 29 años fueron los menos que participaron. Los más que votaron son las personas mayores a 50 años. Sí. Tal forma que el futuro del Estado de México lo están decidiendo aquellos que menos lo van a vivir. Exacto. Como pasaba con el Brexit. Como pasó en el Brexit 2016, claro, que decían quienes votaron
fueron los que ya se van. Sí. Y los jóvenes que vamos a padecer esto, no nos dimos cuenta de la importancia de esto. Sí, sí. Así las cosas. Ahora, hay otra cosa que es una buena razón, que yo creo que explica también parte de la Poca abstención. participación. A veces la abstención es por irresponsabilidad, por apatía, porque estás crudo y no sales a votar. Sí. En otras ocasiones es porque sientes que las cosas van razonablemente bien y sientes que no es necesario hacerlo. Es decir, sientes que no se está jugando nada relevante porque las cosas Ahí van razonablemente bien. Gane quien gane. Gane quien gane. Y en este momento en México general hay un buen humor social. El humor social es un concepto de la opinión pública en donde la gente está de buenas, está esperanzada, siente que las cosas van por buen camino, la economía está estable, estancada, pero estable. La inflación está empezando a caer, el presidente es popular. Hay una sensación de esperanza. Hace varios años era todo lo contrario. Entonces esto puede explicar por qué los llamados a que la gente vote porque se va a destruir el Estado de México que hizo el PRI y el PAN, pues la gente decía, pero yo no veo al lobo malo que venga a tirar nuestra casa de los cochinitos. Y eso también explica por qué la gente no compró el boleto de que había que salir a votar para evitar la destrucción. Ahora, yo decía hace unos minutos, a ver, esto no espera, ¿no? Y la carrera rumbo al 2024 empezó ayer, una vez terminada la elección del Estado de México y de Coahuila. ¿Qué escenarios ves? Primer escenario, y es lo que llaman los... en el análisis de riesgo en los escenarios políticos, el escenario base creo que hoy es que Morena tiene más posibilidades de retener la presidencia que el resto de los partidos. Pues bueno, sí. Eso es obvio y creo que después del domingo esa probabilidad aumenta, o al menos la percepción. Segundo tema, yo tengo la impresión de que una vez que la oposición tenga una persona candidata a la presidencia, siempre y cuando el proceso de nominación sea abierto, incluyente, atractivo. Que legitime la candidatura. Que legitime el proceso. Y siempre y cuando de ese proceso salga una persona potente emotivamente, que pueda transmitir sus valores y que sea una persona que pueda compensar la mala marca de los partidos que lo postularán. Si esa persona tiene esos atributos, yo creo que eventualmente los números se van a empezar a balancear. Y yo creo que cuando en enero tú me invites aquí a platicar de cómo van las precampañas, yo creo que los números van a empezar a cerrarse. Ese es mi pronóstico. ¿Cómo pasó en el Estado de México? ¿No? Digo, pasó? No se cerró como decían que se iba a cerrar 2-3 puntos, que era casi empate técnico, sino 8 puntos, pero se hablaba de más de 20 que iba atrás Alejandra del Moral, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar. Ahora la pregunta... Pero los candidatos importan mucho, sobre todo si la marca del partido no te ayuda, ¿no? Fíjate nada más, en el caso de Morena importa la marca. No el producto. Sí. En el caso de la oposición importa el producto porque la marca es muy mala. Entonces, López Obrador puede tener casi la libertad de nombrar a quien sea porque la marca lo envuelve y los recursos, y eso hace que quien sea le va a ir más o menos bien. En el caso de la oposición, las marcas son muy negativas. Por lo tanto, el producto, la persona candidata tiene que ser muy potente para que las marcas pasen a un segundo término. Eso es muy importante y la única manera de lograr eso es con un proceso de nominación en donde la gente participe, donde veamos quiénes son los finalistas, como en un reality show. Sí. Ese es el tema. Entonces, ayer anunciaron que el 26 de junio van a dar a conocer cómo se elige. Método. Y yo creo que después del resultado del domingo los partidos estarán más obligados o más interesados en incluir a las organizaciones de la sociedad civil para compensar esta mala imagen que tienen. Porque además le apostaban y le están apostando a los ciudadanos y a esos que no salieron a votar el domingo. Así ¿no? es. Le están apostando a los que se han salido a manifestar, ¿no? Defendiendo instituciones como la Corte, como el INE, etcétera, ¿no? Así es, le están apostando a esto, a esta abstracción que es la ciudadanía o el pueblo. Ahora, esta ciudadanía también tiene una parte de realidad, porque esos son los que salieron a marchar en noviembre y en febrero, y que en parte, gracias a esa fuerza social,
se detuvo la reforma electoral de López Obrador. Eso es muy importante. Ahora, esos yo creo que sí pueden salir a expresarse el próximo año si la persona que encabeza la oposición tiene valores, es decir, transmite una serie de valores, transmite energía, transmite emociones, es empática. Las propuestas específicas son menos relevantes. La cuestión es, ¿qué México ofreces tú mejor al de López Obrador? El México de López Obrador es muy atractivo para mucha gente. Para la mayoría, y entonces, ya lo vimos. Tú le tienes que decir, a ver, yo te ofrezco López Obrador +1, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Bueno, hay que explicarlo. Y ese es el tema. Y hay que saberlo explicar. Así es. Y hay que contagiar un poco a la gente, ¿no? Ahora, la otra votación más importante es la votación del Congreso. Yo creo que en 2024 quién es presidente es importante. Pero el Congreso. ¿Cómo queda el Congreso es más relevante? Porque en el primer caso vas a tener el desempeño de un gobierno de 6 años. En el segundo caso se juega el futuro de México, el futuro político y económico. Porque si el Congreso lo gana Morena por amplia mayoría, López Obrador ya nos dijo que va a desmantelar a la Corte y seguramente desmantelar al INE e incluso puede llamar a un Congreso Constituyente nuevo, como lo han hecho muchos países en América Latina que han tenido experiencias populistas. Y eso significa cambiar la arquitectura del país para los próximos 50 años. Exacto. Entonces, eso es lo más relevante de 2024. Que es donde tienen que estar concentrados, ¿no? Entiendo que, pues sí, la presidencia es importante, pero no están pensando en el Congreso, ¿no? Tienes que empezar por la cabeza porque es como una pirámide. Ajá. De ahí tienes que decir va bañando a todos. Vas bañando y tienes que también hacer que el piso 2, el piso 3, el piso 4 sean elegidos también con un método incluyente. Si haces eso hacia abajo, puedes generar mucha energía política y social y eso puede ayudar, sin duda. Ahora, pues parece prácticamente imposible que ganen la presidencia, ¿no? La oposición. Vamos. Se ve difícil, por supuesto. Muy difícil, sí, ¿no? Sí. Entonces, un escenario posible es que Morena se quede un buen rato en el poder. Es decir, el primer escenario es que retengan la presidencia, lo cual hoy se ve la más probable. Yo creo que eventualmente se va a cerrar. Pero digamos, ese es un escenario. Ahora, si ese escenario se materializa, es muy diferente Morena presidencia con un Congreso dominado por Morena, que Morena presidencia con un Congreso opositor o balanceado. Sí, claro. Son dos presidencias diferentes. Si Morena gana la presidencia y ganara la mayoría calificada en el Congreso, entonces el resultado va a ser un gobierno más radical que el de López Obrador. Sí, sí. Más radical. Si Morena gana la presidencia, pero el Congreso está balanceado y no pueden hacer lo que se les pega la gana, creo que el resultado puede ser un gobierno incluyente, un gobierno moderado, un gobierno que nos represente a haga todos, un aterrizaje suave. Eso sería lo mejor para el país. Que sin sería duda. mejor gane quien gane la presidencia, ¿no? Así que es. haya equilibrio, que Así haya es. un equilibrio. Ahora, ¿cómo ves a las corcholatas? ¿No? Estaba previsto que ayer mismo Marcelo Ebrard diera un mensaje, pues bastó con un telefonazo, ¿no?, de Mario Delgado para decir no, hay reunión con el presidente, se supone que hoy va a dar su mensaje Marcelo Ebrard, pero quién sabe qué pase derivado de la reunión de ayer. De hecho, había quedado de venir después de su mensaje aquí a tener una entrevista en vivo en la noche, ya nos canceló. ¿Qué crees que pase ahí? Pues sí va a haber resentidos, ¿no? Ya lo vimos en Coahuila. Antes de decirte si va a haber resentidos, quiero decirte y repetir que me parece muy indigno que en el México de 2023 hablemos de corcholatas, hablemos de quién va a ser según el ánimo del presidente y que estemos en este juego de los tapados como estábamos hace 40 años con el PRI. Sí. Y el dedazo, que es tanto terrible han y criticado. es muy vergonzoso. Pero bueno, habiendo dicho lo anterior, yo pienso 2 o 3 cosas básicas. Que después del domingo López Obrador se empoderó todavía más para conducir el proceso de selección o dedazo del candidato. B, que Claudia Sheinbaum es aún más, tiene más recursos porque apoyó en la campaña de Edomex y porque creo yo que el hecho de que hayan ganado el Edomex
genera la idea de que pueden recuperar la Ciudad de México en 2024, Sí, claro. donde Claudia perdió en 2021 una parte de la ciudad. Y tercero, creo que la disidencia es muy rara, es muy difícil que ocurra. Y es muy difícil que ocurra porque si en este momento te vuelves disidente, eres un traidor. Te van a matar y te van a llamar traidor y no vas a ganar nada al interior de Morena. Ahora, las opciones de salirte de Morena pues te ofrecen opciones muy poco atractivas, porque el único partido que te podría postular es a lo mejor Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano es un partido muy pequeño, es un partido de 5 puntos o 6 puntos, no es de más. Entonces, imagínate que Marcelo se resiente y se va con MC, va a acabar la elección con 10, 12 puntos. Y entonces, digamos, su disidencia valiente, que hoy sería vista como con emoción por segmentos de la sociedad, se va a ir achicando hasta que termine la campaña con 12 votos y eso lo va a diluir. Yo creo que hay momentos en donde puedes tener capital y romper o decir yo no voy por allá. Yo creo que a Marcelo ya se le está pasando el tiempo. Ricardo Monreal, por cierto, era otro de esos valientes que muchos decían, Y luego fue a Los Pinos y se acabó. Y ve qué triste manera de terminar, como alguien marginal, irrelevante, sin voz propia. Pues lo dijo él, prefiero no ser nadie. Así lo dijo. Así lo dijo. Ahora, muy probablemente ya le ofrecieron la Ciudad de México, ¿no? Pues, son pues no sé, puede puro ser. sospechosismo y Sí. puras elucubraciones, Claro. pero ayer fue a la reunión de las corcholatas, por ejemplo. Ahora, yo creo que la pregunta que muchos empresarios se hacen y muchas personas se hacen es, si es Claudia Sheinbaum, como todo el mundo apuesta, ¿qué tipo de presidenta va a ser? ¿Será mejor o peor que él, o más radical o menos radical? Es algo que desafortunadamente no sabemos, porque todo en el mundo del tapadismo, todo el mundo quiere mimetizarse con el jefe para que seas de su agrado. Y después ya no sabes qué va a pasar. Lo que sí creo es que López Obrador va a mantener una sombra sobre su sucesora durante varios años. Y que para el nuevo presidente o presidenta, si es Morena quien gana, va a tener que maniobrar sin hacer enojar a López Obrador, que va a ser una suerte de guardián moral. Entonces van a pasar 2 o 3 años en donde va a tener márgenes muy estrechos la nueva persona en la presidencia. Una suerte de maximato moral que se va a ir diluyendo con el tiempo, creo yo, pero que ahí va a estar presente. Sí, bueno, la silla es la silla, ¿no? Finalmente. Pero todos los legisladores de Morena que sean para la nueva legislatura 2024-2027, la mayoría habrán sido designados por López Obrador. Se la van a deber a López Entonces Obrador. va a mantener más fuerza que otros que han intentado ese maximato y que han fracasado. Creo que López Obrador va a ser más influyente durante una temporada. Ya. Ahora, Coahuila y el Estado de México sí dejan lecciones que, viéndolo con lo que ocurrió ayer, tanto en Morena como con la alianza opositora, ¿se aprendieron? ¿O por lo menos se está tomando nota? O sea, yo creo, digo, no lo sé, pero yo creo que en el Estado de México, pues Morena lo hizo bien, lo hizo muy bien. Ahora, les funcionó muy bien su estrategia. Ahora, en el caso de la oposición, o sea, el resultado final, como en el fútbol, es perdiste. O sea, puedes echarme rollo, bueno, exacto. pero perdiste. Se trata de ganar votos y de meter goles. Y así es. fue. Ahora, se puede matizar, y yo creo que Alejandra del Moral fue una buena candidata, era una persona con mucha energía, con mucha empatía. Joven. 2, yo creo que su mensaje fue raro, no cuajó, yo no le entendía qué significaba valiente, valiente para qué. Yo sentí que se autocontuvo y que en lugar de dar toda la pelea, en los debates se cuidaba, acusaba a su oponente, pero nunca nos dijo qué representaba a ella y qué representaba su oponente y por qué ella, la oponente, era algo malo para el Estado de México. Lo decía, y yo creo que eso debe ser parte de la influencia del gobernador, del Mazo, que probablemente no quería que se ofendiera a nadie para que no lo fueran a acusar que él estaba metido. No, entonces, pues fue muy evidente que no lo hizo. Entonces yo creo que en la campaña se autocontuvieron. Yo creo que Del Moral hubiera sido mejor candidata si hubiera tenido manga ancha para decir lo que ella quisiera. Yo creo que nos hubiera beneficiado mucho que ella nos dijera cuáles eran sus valores. Porque ellos sí, y porque ella no. Y no lo dijo con toda claridad. Tercero,
pues remontaron como 10 puntos, lo cual pues creo que hace algo bien. La coalición funcionó más o menos bien. Si bien hay dudas de si Alfredo del Mazo traicionó o no traicionó, creo que los partidos de la coalición, según me dicen, sí se pusieron la camiseta y sí jalaron todos juntos con Del Moral. Entonces, yo creo que el mensaje es el relato. No hay política sin relato, sobre todo en esta época de López Obrador, donde su relato es claro. ¿Quieres seguir por la cuarta transformación a favor del pueblo o quieres regresar a un mundo de corrupción de los privilegiados? Ese es el relato de López Obrador. ¿Cuál es el relato? No importa. ¿Cuál es el relato de la oposición? Esa es, yo creo que la llave mágica para que la persona candidata a la presidencia pueda empezar con el pie derecho su campaña. Ahora, ¿cuál sería un buen método que van a anunciar el próximo 26 para la alianza opositora, para la selección de su candidato? Yo creo que debes abrir una convocatoria. ¿Una especie de primarias? Yo creo que mi opinión es que debes hacer una convocatoria, que todos los que quieran alzar la mano se formen, entreguen su acta de nacimiento y su credencial del INE y con eso puedan pasar. Y todas las personas que se registren tienes pues primero que hacer algún tipo de depuración. Entonces tienes que ir a ver, hay 500 formados en la fila. Ok, aquellos que junten firmas, no 1 millón, pero puedes decir X número de firmas. Pues. Bueno, todos aquellos, entonces de 500, 80 juntan las firmas. Esos 80, luego dices, la siguiente fase es que haces una primera encuesta y los 10 mejores evaluados pasan a la siguiente fase. Entonces ya tienes 10. Y luego esos 10 los pones a concursar. ¿Cuál es el mejor concurso en política? Pues que debatan. Pero que de verdad debatan. Que ¿no? debatan. Porque los debates que vimos, son muy rígidos, ¿no? Muy rígidos, sí. No. Que sean debates en un formato más interactivo, con gente en vivo, y que después de varios debates, después de varios debates, ¿no? Encuestas y la gente empieza a opinar. Luego creo yo que sería muy saludable que hubiera una suerte de ejercicio de votación directa de la gente, lo cual es muy complicado porque es muy caro. Es muy caro, tendría que ser organizado por el INE. El INE no organiza elección de candidatos. Entonces, una suerte de elección en donde algunos votantes van y depositan un voto en una urna, donde se ve que la gente realmente participa, o alguna suerte de voto electrónico, eso ayudaría. Si tú haces todo esto en donde levantas encuestas, haces algún tipo de participación directa, haces debates, todos participan. Y por toda la República. Y por toda la República, por regiones. Creo que al final de 2 o 3 meses puedes ver quién tiene potencial, quién... además es formativo porque algunos de los que han levantado la mano, que son personas con una gran experiencia técnica y política... No tienen la experiencia. No saben comunicarse. Claro. Y esto tiene que ver con el entrenamiento. López Obrador se entrenó a ras de tierra. Claro. Hay muchas personas muy competentes que se han entrenado en otros ámbitos, en la burocracia, en las oficinas de gobierno. Son dos cosas diferentes. Entonces, ganar 2024 requiere comunicar a ras de tierra. Eso es muy importante. Y sería un gran ejercicio para todos. Así es un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Cómo ves a Dante Delgado? Yo lo veo equivocado, porque me parece que se vale apostar por una tercera vía, pero esta tercera vía que él propone no supera los 5 puntos después de varios años. Entonces, no se ve que el partido por sí mismo pueda crecer. Y yo no veo que en 2024 vaya a crecer porque, salvo que tuviera una persona candidata muy potente que yo no veo, la elección de 2024 va a ser de 2 porque está polarizada. No hay lugar para uno tercero. Yo creo que uno va a ser Moreno, obviamente, el front runner, y el otro va a ser seguramente alguien de la coalición PAN-PRI-PRD. Yo no veo un espacio para uno tercero. Entonces, MC corre el riesgo de en 2024 volverse o quedarse como un partido marginal. Entonces, en ese entorno, esta idea de que hay que ir con calma el futuro, pues entiendo la idea de que si nos quedamos con lo mismo de siempre, nunca va a haber algo nuevo. Ese argumento es entendible, pero también hay momentos de sobrevivencia de ciertas cosas en la política en donde necesitas contrapesos. Sí.
Ojo, Morena tiene cosas positivas y negativas. Sí, claro. A mí lo que me preocupa es la hegemonía. Y la hegemonía es algo que por definición debemos combatir en democracia. Claro. Y por lo tanto lo que se requieren contrapesos. Si MC va solo en 2024 va a ser un partido marginal. Y además no va a contribuir a generar esos contrapesos que requiere cualquier sistema democrático. Sin duda. Ese es mi punto fundamental. Ahora, ¿tú crees, y finalmente te pregunto, ¿tú crees que escuchen a Marcelo Ebrard en lo que pues se esperaba que fuera su mensaje, ¿no? Que la contienda de las corcholatas fuera solo de 2, que la encuesta tuviera una sola pregunta, que renuncien a sus cargos? O sea, no veo a Claudia queriendo renunciar, ni a Dan Augusto queriendo renunciar, ¿no? Yo debo decir, entre otras cosas. Primero, a mucha gente Marcelo le parece la persona más visionaria, con ideas más claras del futuro de México en el mundo. Pero no necesariamente le garantiza lealtad a López Obrador y ese yo creo que es la razón principal por la cual pocos ven posibilidades de que él sea. A mí me dijo, en esta entrevista que hicimos la semana pasada, si no la has visto, vela, me dijo, él ya me conoce como sucesor, Sí, ¿no? sí. Como diciendo, conmigo ya sabe. Yo creo que sería el candidato más competitivo, porque él sí podría traer votos de clases medias, claro, más los de Morena. Yo creo que él ganaría cómodamente. Yo creo que la elección se puede competir si es alguien que parezca alguien morena y que las clases medias detonen una suerte de temor. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que a lo mejor López Obrador le concede que renuncie. Él quiere renunciar desde hace varios meses, según me dicen, y no lo han dejado. A lo mejor dice, ok, van a renunciar a partir del 15 de julio. A lo mejor le pueden conceder eso, pero creo yo que ya iría muy tarde, porque claramente Sheinbaum va muy arriba en las encuestas. Muy arriba. Entonces, yo sí creo que será muy saludable que renunciaran, recorrieran el país sin los beneficios del cargo y que debatieran abiertamente. Claro. Ahora, de nada le sirve a él renunciar él. Solo él, ¿no? Ya es muy tarde para que eso ocurra. Ya es muy tarde, aunque yo creo que si él renunciara mañana o pasado, yo creo que sí generaría un mensaje político importante. Yo sí creo que le ayudaría a subir en las encuestas. Ese iba a ser su mensaje. Yo creo que si hoy anuncia yo me voy, voy a hacer campaña para hablar con la gente. El país, claro. Yo creo que sí puede subir varios puntos. Yo creo que sí. Ahora, ya veremos. Pero creo yo que la conducción va a ser centralizada y no se va a tolerar la disidencia. Es mi opinión. Sí, la mía también. Luis Carlos, te agradezco muchísimo como siempre. Gracias, Adela. Y espero que volvamos a platicar, no hasta enero. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues hoy martes, como nos canceló Marcelo Ebrard,